volvió al pueblo donde se crió. ¿Alguna vez has sentido que regresar a un lugar de tu pasado puede abrir heridas que preferirías mantener cerradas? Hay pueblos que guardan secretos, familias que cargan con historias no contadas y conflictos que trascienden generaciones. A veces, volver a casa significa enfrentar verdades que otros prefieren mantener enterradas. Cuando decidimos regresar a nuestras raíces, nunca sabemos qué vamos a encontrar. Rostros que cambiaron, historias que se reescribieron y a veces advertencias que nos dejan helados. Gabriel estaba a punto de descubrir que algunos regresos no son solo un viaje al pasado, sino una confrontación con secretos que pueden cambiar para siempre la comprensión de quién realmente eres. Gabriel tenía 42 años cuando decidió regresar a San Miguel, el pequeño pueblo montañoso donde había vivido sus primeros 12 años. Hacía exactamente 3 décadas que su familia se había mudado abruptamente a la capital, dejando atrás amigos, propiedades y una vida que parecía estar bien establecida. Nunca había entendido completamente por qué se fueron tan de repente. Ahora, después del fallecimiento de sus padres, había heredado la casa familiar y sentía una extraña compulsión de volver. Quería entender su historia, reconectar con sus raíces y quizás encontrar paz en el lugar que sus primeros recuerdos llamaban hogar. El pueblo se veía exactamente como lo recordaban: calles empedradas, casas de adobe con techos de teja, la iglesia colonial en el centro de la plaza. Y esa sensación particular de que el tiempo se movía más lento ahí, pero había algo en el ambiente que no recordaba, en una tensión sutil, como si su presencia hubiera alterado algo. Gabriel estacionó frente a la casa donde había crecido. Estaba en mejor estado de lo que esperaba, como si alguien la hubiera estado cuidando durante todos estos años. Mientras bajaba sus maletas, escuchó una voz detrás de él: Gabriel Herrera. No pensé que te volvería a ver por aquí. Se volvió y vio a don Roberto, un hombre que había sido vecino de su familia. Estaba más viejo, más arrugado, pero lo reconoció inmediatamente. Sin embargo, había algo en su tono de voz que no era exactamente amigable. Don Roberto, qué gusto verlo. ¿Cómo está? El hombre mayo lo miró con una expresión difícil de descifrar. Después de unos segundos de silencio incómodo, se acercó y le dijo en voz baja: muchacho, no debiste volver. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Gabriel se quedó confundido. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué no debía haber vuelto? Pero antes de que pudiera preguntar nada, don Roberto ya se había alejado, dejándolo con más preguntas que respuestas. Durante los siguientes días, Gabriel notó reacciones similares en otros vecinos. Algunos lo saludaban con cortesía forzada, otros simplemente lo evitaban. La señora Carmen, que solía llevarle dulces cuando era niño, lo miraba con una mezcla de nostalgia y preocupación. El tendero, que antes era muy amigable con su familia, ahora apenas le dirigía la palabra. Era como si su regreso hubiera removido algo que el pueblo prefería mantener enterrado. Decidió visitar al padre Martínez, el párroco de la iglesia local, esperando encontrar respuestas. Elsa Shedwood, un hombre llamado que había estado en el pueblo durante décadas, lo recibió con una sonrisa tensa. Gabriel, hijo, ¿qué te trae de vuelta después de tantos años? Padre, heredé la casa familiar y quería reconectar con mis raíces, pero todos actúan de manera extraña. Don Roberto me dijo que no debí volver. No entiendo qué está pasando. El padre Martínez suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta conversación durante décadas. Siéntate, hijo. Es hora de que sepas la verdad sobre por qué tu familia se fue de aquí. Gabriel se preparó para escuchar algo que intuía iba a cambiar su comprensión de todo. Tu familia no se fue por trabajo, como les dijeron. Se fueron porque hubo un conflicto religioso muy serio en este pueblo. Un conflicto que dividió a la comunidad y que muchos preferimos olvidar. ¿Qué tipo de conflicto? Tu padre, junto con algunas otras familias,
había comenzado a estudiar la Biblia de manera independiente. Habían llegado a ciertas conclusiones sobre la fe que no coincidían con las enseñanzas tradicionales de la iglesia. Creían que debían guardar el sábado como día de reposo, siguiendo el mandamiento bíblico. También tenían otras prácticas que consideraban más fieles a las Escrituras. Gabriel sintió que algo se movía en su interior. Aunque había crecido en una familia que asistía a la iglesia los domingos, siempre había sentido una extraña atracción hacia los sábados, como si ese día tuviera algo especial que no podía explicar. ¿Y eso causó problemas? Mucho más que problemas. La comunidad se dividió. Algunos apoyaban a tu padre y su grupo de estudio bíblico. Otros lo veían como una amenaza a la tradición y la unidad del pueblo. Hubo discusiones muy fuertes, familias que se dividieron, amistades que se rompieron. El padre Martínez hizo una pausa, como si los recuerdos fueran dolorosos. Tu padre era un hombre muy respetado aquí. Tenía un don especial para explicar las Escrituras, para hacer que la gente entendiera cosas profundas de la fe. Muchas familias comenzaron a seguir sus enseñanzas, pero también había quienes se sentían amenazados por esos cambios. ¿Qué pasó exactamente? Hubo presiones económicas, sociales, hasta amenazas veladas. Tu padre perdió clientes en su negocio. Algunos comerciantes se negaron a venderle productos. Tus padres tomaron la decisión de irse para proteger a la familia, especialmente a Tai, que era solo un niño. Gabriel comenzó a entender por qué algunas personas reaccionaban de manera extraña a su regreso. Su familia había representado una división en la comunidad, una herida que nunca había sanado completamente. Y las familias que siguieron a mi padre, algunas se fueron también, otras se quedaron, pero abandonaron gradualmente esas prácticas para evitar más conflictos. Con el tiempo, todo volvió a la normalidad. O eso parecía. Esa noche Gabriel no pudo dormir. Caminó por la casa, tratando de recordar detalles de su infancia que ahora cobraban nuevo sentido. Recordó que su familia siempre tenía algo especial los viernes por la noche y los sábados. Recordó que su padre leía la Biblia constantemente y que siempre tenía respuestas profundas para las preguntas más difíciles. Al día siguiente, decidió buscar a las familias que habían sido parte del grupo de estudio de su padre. Algunos habían muerto, otros se habían mudado, pero encontró a doña Isabel, una mujer de unos 70 años que recordaba muy bien a sus padres. Gabriel, hijo de mi corazón, lo abrazó con lágrimas en los ojos. Tu padre fue uno de los hombres más santos que he conocido. Nos enseñó a amar la palabra de Dios de una manera que nunca habíamos experimentado. Doña Isabel, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué tuvimos que irnos? Tu padre descubrió verdades en la Biblia que muchos no estaban listos para escuchar. Nos enseñó que el sábado no era solo una tradición judía, sino un mandamiento vigente para todos los cristianos. Nos mostró la diferencia entre las tradiciones humanas y los mandamientos divinos. Doña Isabel lo llevó a su casa y le mostró una Biblia muy marcada, llena de notas en los márgenes. Esta es la Biblia que tu padre me regaló. Mira todas las promesas que marcó, todos los versículos sobre el sábado, sobre la segunda venida de Cristo, sobre cómo vivir una vida que honre verdaderamente a Dios. Gabriel hojeó la Biblia y sintió algo que no había experimentado en años, una profunda sed espiritual. Era como si esas páginas despertaran algo que había estado dormido en él. Usted siguió practicando lo que mi padre enseñó. En privado sí. Nunca dejé de guardar el sábado, aunque tuviera que hacerlo en secreto. Nunca dejé de estudiar la Biblia de la manera que él me enseñó. Pero he estado sola en esto durante 30 años. Gabriel se quedó en el pueblo durante 3 semanas, estudiando la Biblia con doña Isabel, visitando los lugares donde su padre solía dar estudios bíblicos, tratando de entender la fe que había llevado a su familia al exilio. Durante ese tiempo, algo extraordinario comenzó a suceder. Su presencia en el pueblo había abierto conversaciones que habían estado suspendidas
durante décadas. Algunas personas se acercaron discretamente para preguntarle sobre su padre, sobre las enseñanzas que había compartido, sobre por qué habían tenido tanto impacto. Gabriel se dio cuenta de que muchas personas en el pueblo habían estado llevando preguntas espirituales sin respuesta durante años. Su regreso había sido como encender una chispa en cenizas que aún conservaban brasas. Decidió organizar un estudio bíblico informal en su casa, igual que había hecho su padre décadas atrás. Al principio llegaron solo doña Isabel y un par de personas curiosas, pero gradualmente más familias comenzaron a asistir. No era predicación agresiva ni confrontación. Era simplemente lectura de las Escrituras, preguntas honestas y búsqueda sincera de la verdad. Gabriel descubrió que tenía el mismo don que su padre para explicar la Biblia de manera simple pero profunda. Cuando el padre Martínez se enteró de las reuniones, se mostró preocupado al principio, pero Gabriel lo invitó a una de las sesiones. «Padre, no estamos haciendo nada contra la iglesia, solo estamos estudiando la Biblia. ¿No es eso lo que deberíamos estar haciendo todos?» El sacerdote asistió a algunas reuniones y, para sorpresa de muchos, comenzó a hacer preguntas profundas sobre temas que él mismo había estado cuestionando en privado. 6 meses después de su regreso, Gabriel tomó una decisión que cambió no solo su vida, sino la del pueblo entero. Decidió quedarse permanentemente y abrir un centro de estudios bíblicos formal, no como una iglesia separada, sino como un lugar donde cualquier persona, de cualquier denominación, pudiera venir a estudiar las Escrituras con mayor profundidad. El centro comenzó a ofrecer programas de alfabetización bíblica, seminarios sobre salud integral, talleres sobre familia y estudios sobre profecía. Gabriel descubrió que su padre había dejado una semilla que había estado esperando el momento correcto para germinar. La transformación no fue inmediata ni universal. Hubo resistencia, críticas y algunos conflictos. Pero también hubo algo hermoso en familias que se reconciliaron después de décadas de división. Personas que encontraron respuestas a preguntas que habían cargado durante años y una nueva comprensión de que la fe verdadera no tiene que dividir, sino que puede unir cuando se basa en amor y respeto mutuo. 2 años después de su regreso, el mismo don Roberto que le había dicho «No debiste volver» se acercó a Gabriel después de un estudio bíblico y le dijo «Me equivoqué, muchacho. Sí debiste volver. Este pueblo necesitaba sanar y tu regreso nos ha ayudado a encontrar la paz que habíamos perdido». Hoy, Gabriel dirige un centro que recibe visitantes de pueblos vecinos, no para convertir a nadie a una denominación específica, sino para ayudar a las personas a encontrar una relación más profunda con Dios a través del estudio serio de su palabra. Cuando le preguntan por qué regresó a un lugar donde no era bienvenido, Gabriel siempre responde lo mismo: a veces Dios nos lleva de vuelta a lugares donde nuestra presencia puede sanar heridas viejas y abrir puertas que habían estado cerradas durante demasiado tiempo. Mi padre plantó una semilla de verdad hace 30 años. Yo solo regresé para ver cómo había crecido. El pueblo que una vez le dijo «No debiste volver ahora» es un ejemplo de cómo las diferencias religiosas pueden manejarse con amor, respeto y búsqueda sincera de la verdad bíblica. Si esta historia te recordó que la verdad siempre encuentra una manera de florecer, incluso después de años de estar oculta, compártela con alguien que necesite saber que Dios puede usar nuestro pasado para crear un futuro mejor. Suscríbete para más testimonios reales que demuestran cómo la obediencia a la palabra de Dios trasciende el tiempo y la circunstancia.